Lo tengo, lo he perdido. Hay una metáfora que me gusta usar para describir el tránsito del despertar impermanente al permanente. La metáfora del cohete. Un cohete necesita un gran impulso y una tremenda cantidad de energía para despegar del suelo y superar el campo gravitatorio, atravesar la atmósfera y llegar al espacio. Si hay bastante combustible en el cohete y éste se aleja lo suficiente de la Tierra, puede ir más allá del campo gravitatorio del planeta. Cuando esto sucede, la Tierra ya no puede atraerlo hacia sí. Como metáfora, podemos equiparar la estructura egótica o lo que llamamos el estado del sueño con la Tierra. El estado de sueño tiene una fuerza gravitatoria, tiene tendencia a atraer conciencia hacia él. En realidad lidiamos con esta fuerza gravitatoria a lo largo de todo el camino espiritual. Despertar es liberarse de esta fuerza gravitatoria. En un principio, simplemente puede consistir en abandonar el estado de sueño, despertar del sueño del yo, de la separación y del aislamiento. Pero el hecho de que hayamos despertado no significa que la conciencia haya ido más allá del tirón gravitatorio del estado del sueño. Si no hemos superado completamente dicho campo gravitatorio, seremos atraídos de nuevo hacia la experiencia del yo y la percepción de la separación. Esto da lugar al fenómeno que denomino lo tengo, lo he perdido. La gente declara haber tenido asombrosas percepciones de la verdad, pero al día siguiente, a la semana siguiente, al mes siguiente, al año siguiente, sienten que las han perdido. Es como un cohete que salió del suelo, subió unos pocos kilómetros en la atmósfera y se quedó sin combustible y ahora es atraído de nuevo a la Tierra. La metáfora del cohete es una manera de pensar sobre el proceso del despertar. El momento del despertar en sí, pasar del estado de sueño a la realidad, no es un proceso. Siempre que ocurre es espontáneamente. Pero como he dicho, la disolución del ego lleva tiempo. Aunque el momento del despertar es instantáneo, hay un proceso que se despliega a continuación, el proceso de ir más allá de la fuerza gravitatoria del estado del sueño. Estoy despierto, pero la gente viene a mí constantemente y me dice, Adia, estoy despierto, pero... En cuanto dicen pero, sé que no están despiertos en ese momento. Pueden haber tenido un instante en el que rompieron los confines de la dualidad y percibieron la verdad. Sin embargo, no han experimentado un despertar permanente, no están despiertos ahora mismo. En términos del despertar, lo único que importa es el aquí y el ahora. Lo que ocurrió ayer en realidad no tiene mucho que ver con lo que ocurre hoy. La pregunta no es, ¿he tenido un despertar? La pregunta es, ¿está el despertar despierto aquí y ahora? Cuando alguien viene a mí y me dice, Adia, he tenido un despertar, lo primero que quiero clarificar con esa persona es si la mente ya se ha apropiado del despertar, porque si dice yo, como ego, como un yo, he tenido un despertar, esa solo es otra ilusión. Si es un verdadero despertar, sabemos que no es el yo el que ha despertado. El despertar despertó del yo. El espíritu despertó de su identificación con el ego. El ego no despierta, el yo no despierta. Nosotros no somos el ego y tampoco somos el yo. Nosotros somos eso que ha despertado del ego y del yo. Nosotros somos eso que ha despertado del ego y del yo. Somos eso que está despierto al mundo y también somos la totalidad del mundo cuando lo vemos desde la perspectiva verdadera. De modo que, como maestro, lo primero que quiero averiguar es si la persona reivindica el despertar desde el punto de vista del ego. ¿Cree realmente que yo como ego ha despertado? Por supuesto, en el lenguaje convencional usamos términos como yo, de modo que es perfectamente correcto usar ese tipo de palabras. No obstante, lo primero que intento clarificar como maestro y lo primero que pienso que todo el mundo debería clarificar dentro de sí es que no es el yo el que ha despertado. El despertar despertó del yo. O como me gusta decir a veces, la iluminación es la que está iluminada. No es el yo el que está iluminado, ni tampoco la persona. Es la iluminación la que está iluminada. Esto puede ser difícil de experimentar hasta que uno lo experimenta por sí mismo, pero, por supuesto,
Toda la espiritualidad es así. Todo debe ser verificado por y en uno mismo. Este fenómeno, lo tengo, lo he perdido, es una lucha, por así decirlo, entre nuestra verdadera naturaleza y nuestro sentido de identidad imaginario. Significa que nuestra conciencia aún no ha ido más allá del campo gravitatorio del estado onírico del ego, y por lo tanto vacilamos entre nuestra verdadera naturaleza y nuestro sentido de identidad imaginario. Vamos y venimos, vamos y venimos. Esto puede ser muy desconcertante y en cierto sentido puede haber una sensación de esquizofrenia. Hemos visto la realidad más profunda de las cosas y después volvemos a encontrarnos en el estado de sueño. Parte de nosotros aún conoce la realidad más profunda. Parte de nosotros sabe que la estructura egótica no es verdad, que cualquier cosa que nuestra mente crea, cualquier interpretación que realiza, literalmente no es sino un sueño en nuestra mente y cuerpo, pero la fuerza gravitatoria del estado de sueño puede seguir siendo muy intensa. Incluso, conociendo la verdad de nuestro ser, aún podemos descubrirnos creyendo en el ego. Aunque pensemos que un pensamiento no tiene validez, que es absolutamente falso, podemos descubrirnos creyendo en él de todas maneras. Antes de despertar, o bien creíamos un pensamiento o bien no lo creíamos. Eso era todo lo que sabíamos. Era una cosa u otra. Pero después de tener un vislumbre del despertar, todo se vuelve muy extraño. Podemos creer un pensamiento y no creerlo simultáneamente, o bien actuar de un modo que sabemos que no viene de la visión indivisa que hemos tenido. Es como si fuerzas internas que no entendemos nos obligaran a comportarnos de una manera que sabemos que no es verdad. Hay muchos ejemplos de este tipo de experiencias. Si te reconoces a ti mismo en este fenómeno, solo puedo decir que es muy común. Eso no quiere decir que no resulte confuso. A veces sientes como si hubieras dado un gran salto hacia atrás, como si hubieras involucionado. ¿Cómo puedes creer un pensamiento y no creerlo al mismo tiempo? ¿Cómo puedes estar en una conversación con alguien, decir cosas que vienen del ego, saber de dónde proceden, pero decidirlas igualmente? Esto es muy desconcertante. Llegados a este punto, mucha gente asumirá que ha cometido un error, que algo ha ido mal. Sin embargo, es importante saber que nada ha ido mal, no se ha cometido ningún error. Se trata solo de la siguiente fase de nuestro despertar. Es el siguiente despliegue. Como he dicho, es poco habitual que el despertar inicial de alguien acabe siendo un despertar permanente. Ocurre, pero con mucha menos frecuencia que el otro tipo de despertar en el que nuestra realización vacila. Algunos maestros dicen que si el despertar vacila, no es un verdadero despertar. Yo no soy uno de ellos, por las razones que ya he descrito. Si hemos visto la verdad, hemos visto la verdad, tanto si ha durado 2 segundos o si ha durado 2000 años. Es la misma verdad. Con el despertar, las apuestas aumentan. ¿Qué se ha de hacer en esta fase particular en la que el despertar vacila, se enciende y se apaga como si alguien estuviera pulsando un interruptor de la luz sobre el que no tienes ningún tipo de control? Primero, empieza a entender que nada ha ido mal, que solo es la siguiente etapa de tu viaje. Si te escapas de esta experiencia, si tratás de resolver este dilema volviendo atrás para buscar ese lugar despierto, estás evitando esta parte del viaje. Cuando te das cuenta de que ahí no hay problema, ves que aún puede quedar algo de confusión y dolor, pero está bien. En cualquier caso, este ir y venir puede ser muy doloroso. De hecho, es mucho más doloroso actuar de una manera que no es verdad una vez que sabemos que no es verdad. Antes podemos haber actuado de maneras basadas en la falsedad, pero no lo sabíamos. Estábamos totalmente dormidos. Como dijo Jesús, perdónales porque no saben lo que hacen. Cuando estamos dormidos, no sabemos lo que hacemos. Simplemente expresamos con acciones nuestra programación profunda. Pero cuando hemos visto la verdadera naturaleza de las cosas, una vez que el Espíritu ha abierto sus ojos dentro de nosotros, de repente sabemos lo que hacemos. Tenemos una sensación mucho más precisa de si nos movemos o hablamos, o incluso pensamos desde la verdad o no. Cuando a pesar de todo, a pesar de saberlo, actuamos desde un lugar de falsedad, es mucho más doloroso que cuando no sabíamos que nuestras acciones no eran verdad.
Cuando le decimos a alguien algo que sabemos que no es cierto, se produce una división interna que es mucho más dolorosa que cuando dijimos lo mismo y pensábamos que era verdad. De modo que, con el despertar, las apuestas aumentan. Cuanto más despertamos, más aumentan las apuestas. Recuerdo cuando estuve en un monasterio budista durante un tiempo, la abadesa del lugar, una mujer maravillosa, hablaba de este proceso de despertar como ascender por una escalera. Con cada escalón que asciendes, tienes menos tendencia a mirar hacia abajo, a actuar de maneras que sabes que no son verdad o a hablar de formas que sabes que no son verdad, a hacer cosas que sabes que no vienen de la verdad. Empiezas a darte cuenta de que cuanto más despertamos, las consecuencias son mayores. Finalmente, los resultados de actuar fuera de la verdad llegan a ser inmensos. La menor acción o conducta que no esté de acuerdo con la verdad puede resultarnos insoportable. No contamos con este tipo de responsabilidad cuando nos imaginamos el despertar. Pensamos que el despertar es una carta de libertad que nos saca de la cárcel. Inicialmente, nuestra relación con la libertad espiritual del despertar es infantil. Creemos que la libertad es algo personal, que consiste en sentirse extraordinariamente bien y libre, pero la libertad tiene muchos más matices que eso. No es algo personal, no es una adquisición para nosotros. A medida que nos hacemos más conscientes y empezamos a ver que hay consecuencias, todas las cosas las tienen y éstas se hacen cada vez mayores cuantos más nos comportamos de maneras que no están en armonía con lo que sabemos que es verdad. En realidad, esto es maravilloso. Es lo que yo llamo la gracia feroz. No es una gracia suave, no es el tipo de gracia preciosa y elevada, pero sigue siendo gracia. Sabemos que cuando actuamos desde lo que no es verdad, solo nos hacemos daño. Ese conocimiento es una gracia. La realidad siempre es fiel a sí misma. Cuando estás en armonía con ella, experimentas dicha. Por el contrario, en cuanto no estás en armonía con ella, experimentas dolor. Esta es la ley del universo. Así son las cosas. Nadie puede saltarse esta ley. Para mí este conocimiento es una gracia. La realidad es consistente. Discute con ella, ve en su contra y en cada ocasión sentirás dolor. Te hará daños a otros y contribuirá al conflicto general de todos los seres. Pero esta ferocidad también es preciosa. Nos ayuda a orientarnos cada vez con más profundidad hacia nuestra naturaleza. Nos damos cuenta de que comportarnos desde cualquier lugar que no sea nuestra propia naturaleza es destructivo para nosotros y lo que es igualmente importante también es destructivo para el mundo y lo que nos rodea. Cuanto más entendemos esto, más capaces somos de retomar el curso cuando lo perdemos. La inercia de nuestro condicionamiento. Entonces, ¿por qué vacila el despertar? Principalmente por nuestro condicionamiento. Hay áreas dentro de nosotros mismos que están tan condicionadas que al principio ni siquiera el despertar es capaz de penetrar en ellas. Por lo tanto, no somos completamente libres. Otro término para el condicionamiento es karma. Karma es una palabra que viene de Oriente y sin entrar en explicaciones o significados esotéricos, significa causa y efecto. Hace referencia al condicionamiento que hemos recibido de nuestras experiencias de vida a las cosas que a las cosas que estamos predispuestos a que nos gusten o no nos gusten en función de nuestra experiencia anterior. En gran medida, nuestro condicionamiento se deriva de nuestra familia de origen, de la vida que hemos vivido, de las situaciones a las que se nos ha llevado y de nuestras experiencias. Los padres y la sociedad condicionan nuestros cuerpos y nuestras mentes con sus puntos de vista, creencias morales y normas. De esta manera, estamos condicionados a que nos gusten ciertas cosas y no otras, a querer que surjan determinadas situaciones y no otras, a querer la fama o la riqueza o el dinero o la espiritualidad o el amor. Todas estas cosas forman parte de nuestro condicionamiento. Es un poco como un programa de ordenador. Si tienes un ordenador y le cargas un programa, estás condicionándolo para que se comporte de una manera particular. Así es el condicionamiento en el ser humano. A través de las circunstancias de la vida, de la educación y de todo lo demás, el ser humano queda condicionado o programado para comportarse de ciertas maneras. Te darás cuenta de que si llegas a conocer bien a alguien, si te conviertes en su mejor amigo, o en su amante, o en su pareja, también llegas a conocer su condicionamiento.
Por eso puedes predecir con gran precisión cómo reaccionaría esa persona en una circunstancia dada, lo que querrá, lo que no querrá, lo que tenderá a evitar y aquello hacia lo que tenderá a ir. Cuando llegamos a conocer nuestro mutuo condicionamiento, la conducta se vuelve previsible. La mayoría de los seres humanos derivan todo su sentido de identidad de su condicionamiento. Literalmente se los condiciona, se les dice y se les enseña quiénes son. Si eres bueno, si eres malo, si eres valioso o no, si eres digno de amor o despreciable. Todo esto es condicionamiento y todo esto crea un falso sentido de identidad. Asimismo, estamos condicionados a ver el mundo de cierta manera. Se nos ha enseñado a verlo desde cierta perspectiva. Algunas personas creen que el mundo es un lugar maravilloso, otras creen que es amenazante. Algunos tienden a tener un punto de vista liberal, otros un punto de vista conservador. Todo esto forma parte del condicionamiento del cuerpo y la mente y todo entra en la construcción de la visión dualista del yo. A este dualismo es a lo que me refiero cuando hablo de condicionamiento. No obstante, en el momento de un verdadero despertar, el espíritu o la conciencia se libera de este condicionamiento. De repente, despierta de su propio yo condicionado, como si despertara de un sueño. Solo cuando hemos despertado de ese yo condicionado e ilusorio, nos damos cuenta del increíble peso y la carga que representa. En el momento del despertar, y tal vez durante algún tiempo después, la sensación de que el condicionamiento puede volver a surgir o hacerse problemático nos es completamente ajena. Esta es una de las señales distintivas del estado despierto, la sensación de que uno nunca podría volver a identificarse con el yo condicionado. Parece inimaginable que podamos retornar a un estado de separación. Esta sensación de que es algo definitivo resulta inherente al estado del despertar. Sin embargo, la gran mayoría de la gente que experimenta el despertar descubrirá que en algún momento su condicionamiento vuelve a surgir. Por supuesto, el despertar hace estallar una gran cantidad de condicionamiento, literalmente, lo hace desaparecer del sistema. Pero cada persona es diferente en términos de cuánto del condicionamiento desaparece. En el caso de algunos, se eliminará el 10% del condicionamiento. En otros casos será el 90%. Y para otros, alguna cantidad intermedia. No es fácil decir por qué el despertar afecta a las personas de diferente manera. Podría especular y entrar en discusiones metafísicas sobre lo que puede estar sucediendo, pero al final, el por qué no importa. En cualquier caso, lidiamos con lo que lidiamos. Está claro que cada persona lleva consigo una herencia kármica diferente, y tanto si percibes que es mayor o menor que la de la otra persona, no sirve de nada quejarse de la propia carga kármica. Es lo que es. La carga kármica en realidad no tiene mucho que ver con la capacidad de despertar, pero puede tener que ver con lo que ocurre justo después de ese momento del despertar. Plantear la palabra justa. La pregunta, perdón. Plantear la pregunta justa. Cuando el despertar de una persona vacila, suele preguntarme, ¿cómo me mantengo en el estado del despertar? Eso es plantear la pregunta equivocada. En la espiritualidad es importante que formulemos las preguntas correctas. Preguntarse cómo permanecer en el estado del despertar es totalmente razonable, pero la pregunta misma surge del estado de sueño. El espíritu nunca se preguntaría a sí mismo cómo permanezco dentro de mí mismo. Eso sería ridículo. Simplemente no tiene sentido. Lo que sí tiene sentido es preguntarse cómo te desiluminas a ti mismo. ¿A qué sigues apegándote? ¿Qué sigue resultándote confuso? ¿Qué situaciones de tu vida pueden hacerte creer que las cosas no son verdad y pueden hacerte entrar en la contradicción, en el sufrimiento y en la separación? ¿Qué es lo que tiene el poder de seducir la conciencia para que vuelva al campo gravitatorio del estado onírico? No deberíamos preguntar cómo me mantengo despierto, sino más bien cómo estoy desiluminándome, de qué manera específica estoy volviendo a la ilusión. No existe una única respuesta a esta pregunta y no existe una sola razón. La gente no tiene una única manera de hacerlo.
vuelve a ser atraída por el campo gravitatorio del estado de sueño por múltiples razones: suposiciones inconscientes y creencias que aún siguen operando, conflictos inconscientes que han logrado sobrevivir a la naturaleza explosiva del despertar y se han reconstituido, y diversos tipos de condicionamiento. Aquí el proceso consiste en mantener la relación correcta contigo mismo y examinar profundamente qué te hace volver al trance de la separación. Tienes que empezar a señalar las maneras concretas, los pensamientos concretos, las creencias concretas que te hacen volver a dormir. Esta fase del despliegue que sigue al despertar no tiene tanto que ver con prácticas espirituales raras y singulares. Buena parte del condicionamiento que sale a la superficie en nuestro ser surge en la cotidianeidad de la existencia. Nos relacionamos con situaciones y personas, interactuamos con amantes, amigos, niños y todo lo demás. En este tejido descarnado de la vida es donde se nos pone a prueba. Has de estar dispuesto a que la vida impacte en ti, permitirte ver cuándo esto ocurre, comprobar si entras en algún tipo de separación al respecto, si tiendes a juzgar o a culpar, si piensas en qué deberías y qué no deberías, si empiezas a señalar con el dedo a alguien que no eres tú mismo. Se trata de afrontar el hecho de que la única persona que puede hacernos sufrir, que puede hacernos percibir erróneamente la ilusión y la separación, que tiene todo ese poder, somos nosotros mismos. Nada en el entorno que nos rodea nos hace perder el estado del despertar. Ningún conocido, ninguna situación con la que lidiemos tiene el poder de hacernos salir del despertar. Esta comprensión es una de las más importantes que podemos sostener. Todo el trabajo es interno, todo es algo que nos hacemos a nosotros mismos, equivocadamente, sin saber y a veces inconscientemente. De modo que la diferencia es que si realmente hemos despertado, tenemos una relación mucho menos personal con todo el condicionamiento kármico restante. Antes de despertar, considerábamos nuestro condicionamiento como algo extraordinariamente personal que nos definía. Nuestro sentido de identidad derivaba del condicionamiento, de nuestro falso yo, de nuestras creencias, opiniones, deseos y todo lo demás. Antes de despertar nos encontrábamos sumidos en el estado onírico y ese estado nos definía. Una vez que se produce el despertar, si es real, si es auténtico, nos damos cuenta de que aunque persistan las ilusiones, no son personales y no nos definen. Esto es una gran ventaja para nosotros. Es mucho más fácil trabajar con algo si tu sentido de identidad no está definido por ello. Te da mucho menos miedo. Una vez que percibimos desde el estado del despertar que nuestro karma es impersonal, que no tiene que ver con ningún yo, con ningún cuerpo, con ninguna persona, la propia situación es mucho más manejable. Entendemos que lo que experimentamos es ilusorio, que tiene que ver con la inercia del malentendido. Es como si fueras en coche acelerando a toda pastilla y de repente levantases el pie del acelerador. Ese momento en que levantas el pie es una metáfora del despertar. Oh, Dios mío, este coche no me define, e ir en él tampoco. Mi pie en el acelerador no me define, así como tampoco el lugar a donde va este coche o el entorno por el que circula. Nada de esto tiene que ver con quién soy o con quién no soy. Esto es lo que revela el despertar. Cuando despertamos, ya no alimentamos el trance de la separación, ya no bombeamos energía hacia él. Pero aunque no vuelvas a poner el pie en el acelerador, el coche tiene cierto impulso, cierta inercia, la inercia kármica. En la mayoría de los casos no se detiene inmediatamente, ha reducido su marcha y frena poco a poco. Dicho esto, también podemos añadir energía al impulso existente. Tenemos que observar y descubrir cuándo volvemos a poner el pie en el acelerador. Cada vez que volvemos a identificarnos con el condicionamiento o el karma, cada vez que creemos un pensamiento, volvemos a añadir energía al estado de sueño, volvemos a pisar el acelerador. De modo que el proceso que sigue al despertar requiere aprender a mantener el pie fuera del acelerador y reconocer qué hace que vuelvas a poner tu pie allí, aunque no sea personal. Aunque la reidentificación sea totalmente espontánea, no le suceda a nadie y no sea culpa de nadie. Aún tenemos que investigar cómo sucede. En esto, la existencia misma es tu mayor aliado. Como he dicho, la vida cada día es lo que nos pone a prueba.
Ella nos enseñará dónde no estamos claros. Estar en relación con la vida y con los demás nos muestra claramente dónde aún podemos quedarnos colgados. Si tenemos verdadera sinceridad, no vamos a intentar ocultarnos en el recuerdo del estado despierto. No vamos a escondernos en la realización del absoluto. Vamos a salir del escondite, no vamos a aferrarnos a nada. Lo que quiero decir es que es totalmente natural estar aparentemente despierto un momento y dormido al siguiente. Es natural sentir que has perdido parte del despertar que tenías la semana pasada, el mes pasado o el año pasado. Lo más importante es saber que eso es natural, nada ha ido mal, simplemente todo se ha desplazado a un nivel más profundo. Todo tu sistema se está limpiando más profundamente. Ahora eres capaz de verte a ti mismo bajo una luz más clara, de ver tu tendencia hacia la separación de manera más vívida. Ves cosas de las que antes no eras consciente. Ellas te impulsan sin que tuvieras una verdadera comprensión de lo que sucedía. Pero ahora puedes empezar a ver aquello de lo que antes no eras consciente. Permitirte ser más consciente de todo es parte importante del proceso que ocurre después del despertar. Quedarse atascado en lo absoluto es una manera de evitar nuestra humanidad. Lo que enseño no debe confundirse con un plan de mejoramiento de uno mismo. No se trata de convertirse en el ser perfecto. Se trata de ver qué causa división dentro de uno mismo. Es muy diferente de tener el objetivo de convertirse en una persona perfecta, porque el despertar y la iluminación no tienen nada que ver con hacerse perfecto, sagrado o santo. Lo verdaderamente sagrado es percibir desde la totalidad, lo que significa no estar dividido internamente. Lo que nos divide por dentro es lo que tiene que ser sanado. Después de un vislumbre del despertar, lo que se necesita es una honestidad radical. Estar dispuestos a mirar cómo nos desiluminamos, cómo volvemos a la fuerza gravitatoria del estado de sueño, cómo nos permitimos dividirnos. Como maestro espiritual, llevar a la gente a ese estado de honestidad o sugerir que vaya ahí puede ser muy difícil. Esto se debe a que en la estructura egótica hay una fuerte tendencia a usar el despertar como una razón para esconderse de nuestras divisiones internas. Cuando sugiero algunas de las cuestiones de las que hablo aquí, cómo reconocer dónde nos desiluminamos, algunos de mis alumnos suelen decir, pero no hay nadie aquí que haga eso. Aquí no hay ninguna persona. El ego y la persona son una ilusión, de modo que en realidad no hay nadie que mire dentro. Desde la percepción del despertar no hay ningún problema, aunque las cosas vayan de mal en peor y por lo tanto no hay nada que hacer. Si percibes que hay algo que hacer, estás engañado. Al maestro espiritual puede resultarle muy difícil hacerse entender por discípulos así, conseguir que dejen de aferrarse a su visión absoluta. Este es uno de los peligros del despertar, la tendencia a aferrarse a una visión sesgada. Nos aferramos a la visión absoluta del despertar y negamos todo lo demás. En realidad es el ego el que se queda fijado en el absoluto de esta manera, usándolo como una excusa para descartar la conducta no iluminada, las pautas de pensamiento y los estados emocionales divididos. En cuanto nos aferramos a cualquier punto de vista, estamos ciegos a todo lo demás. Por eso resalto que una parte importante de esta fase del viaje consiste en estar dispuesto y sinceramente comprometido a ser honesto con uno mismo. Si hay una visión absoluta, sí hay una visión absoluta. Es verdad que no existe ningún problema, que no hay un yo separado, que allí no hay nadie para hacer lo que digo. Pero aquí no estoy hablando del ego. No le digo que tiene o que no tiene que hacer algo. No le hablo a ninguna sensación de un yo separado. Le hablo a la realidad misma. Aquí el espíritu le habla al espíritu. La realidad le habla a la realidad. Puede parecer como si me dirigiera a una persona, pero no es así. Aquello de lo que hablo aquí es inherente a la percepción del despertar mismo. Lo que está despierto siempre va hacia lo que no lo está.
Lo que está despierto no tiene miedo de lo que no está despierto. No tiene ningún miedo porque no percibe nada como separado o diferente de sí. Eso que está despierto ni siquiera percibe la ilusión o el estado de sueño como separado o diferente de sí mismo. Ve que cada cosa es eso mismo. Pero si somos honestos, también podemos notar que dentro de la verdad de nuestro ser hay un movimiento inherente hacia la liberación de toda limitación, hacia liberarnos del estado del sueño. Hay un deseo, a falta de mejor término, de liberarse del odio, de la ignorancia, de la avaricia o de cualquier sensación de confinamiento. La verdad de nuestro ser no está contenta hasta que se ha liberado de sus malos hábitos, de sus fijaciones y de sus ilusiones. Para permitir que esto ocurra, los seres humanos tenemos que estar dispuestos a ser honestos con nosotros mismos sin negar lo que hemos visto. También hemos de ver las cosas también hemos de ver cómo son las cosas, aquí y ahora mismo. Tenemos que mirar, tenemos que preguntarnos, ¿qué parte de mí puede todavía ir hacia la división? ¿Qué parte de mí puede todavía ir hacia el odio, hacia la ignorancia, hacia la avaricia? ¿Qué parte de mí puede hacer que me sienta dividido, aislado y lleno de dolor? ¿Dónde se encuentran esos puntos en mí que no están despiertos? Tenemos que ver esos lugares, porque eso que está despierto en nosotros es compasivo. Su naturaleza es amor incondicional, indiviso. No se aleja de lo que no está despierto, va hacia ello. Eso que está despierto en nosotros no se aleja de las contradicciones de nuestros pensamientos o de nuestro comportamiento. No se aleja de nuestras fijaciones ni del dolor, sino al contrario, va hacia ellos. Por eso tantos seres verdaderamente iluminados, los que han proclamado que todo es bueno, que todo está bien, que no perciben la necesidad de cambiar nada ni nadie, suelen ser los que atienden a los que sufren, a los que no perciben la verdad. Por regla general, los seres verdaderamente iluminados son los que dedican su vida completamente al bienestar de los demás. Ahora bien, ¿por qué haría alguien eso? Si todo es perfecto tal como es, si no hay que cambiar nada, si todo es santo y divino exactamente tal como es, si todo está bien incluso cuando no está bien. ¿Por qué estos seres iluminados dedican sus vidas al bien de los demás? ¿Qué sentido tiene? Bueno, no tiene sentido. Si la visión absoluta fuera la única visión, no lo harían. Sugiero que la razón por la que tanta gente va tan lejos en su despertar acaba por dedicarse al bienestar de otros es que se han quedado anclados en la visión absoluta. Sin negar la visión absoluta de la perfección, están abiertos a percibir algo más, están abiertos a percibir la compasión inherente de la realidad misma. La realidad está en proceso de despertar la totalidad de sí misma a sí misma. Y esa parte de la imagen va a ser muy difícil de ver si nos quedamos anclados en la visión absoluta. Si usamos esta para escondernos de nuestra humanidad también es divina y busca ser penetrada completamente por la verdad y la realidad. Para que este proceso de despertar pueda completarse, es necesario ser totalmente sincero. Esto es muy diferente de un planteamiento terapéutico. No estamos investigándonos con el fin de fijarlo todo para poder ser felices. Eso sería operar desde la perspectiva del estado de sueño y podría ser útil si aún estuviéramos en el estado de sueño. Pero yo hablo de una motivación diferente. Se trata de reconocer que la naturaleza inherente de la realidad es despertar la totalidad de sí misma a sí misma. Eso es lo que hace la realidad. Se mueve para despertar la totalidad de sí misma a sí misma dentro de ti y dentro de todo el mundo. En este proceso van a quedar al descubierto todos los contenidos de la estructura humana. Vamos a tener que dejar de escondernos completamente de todo. A veces la gente me pregunta, bueno, Adia, ¿qué significa esto? Qué debería estar haciendo? Y yo les digo, empieza por algo muy simple, empieza por dejar de evitar las cosas. Si hay algo que no está resuelto en ti, ve hacia ello, afróntalo, míralo, deja de evitarlo, deja de alejarte de ello. Deja de usar el momento del despertar como un medio para no lidiar con los aspectos de ti que no están despiertos. Comienza a afrontarlo. Comienza a verlo. En esa simple disposición a verte a ti mismo, en esa simple sinceridad, la verdad empieza a revelarse a sí misma. Aquí no es necesario practicar una técnica.
La técnica es la sinceridad. Realmente tenemos que querer la verdad. Tenemos que querer la verdad todavía más de lo que queremos experimentarla. Esta sinceridad no es algo que se puede imponer, es inherente a la realidad misma. Posiblemente este tipo de sinceridad radical sea difícil de descubrir para algunos. Puede resultarles muy sorprendente que podamos tener un asombro vislumbre de la verdadera naturaleza de las cosas y después volver al campo gravitatorio de la dualidad y encontrar que el cuerpo y la mente aún están en un conflicto horrible. Esto esto puede resultar muy sorprendente, no solo para las personas a las que les ocurre, sino también para las que la rodean. En un momento dado, esa persona puede ser extraordinariamente sabia y al siguiente podría estar extraordinariamente obnubilada. Y esta situación no es únicamente confusa para la persona, también lo es para los que la rodean. De hecho, esto hace que algunos individuos duden de la naturaleza del despertar. Alguien tiene una extraordinaria experiencia del despertar, pero sigue siendo bastante necio. Entonces, ¿a quién le importa el despertar? Aunque esta actitud es comprensible, solo puede tenerla alguien que no entienda plenamente el proceso del despertar. Lo cierto es que podemos tener un vislumbre muy profundo de la verdadera naturaleza de las cosas, aún permaneciendo en el ámbito humano, en un gran conflicto y obnubilados en ciertas áreas de nuestra vida. Hemos de tener la sinceridad necesaria para dejar de evitar eso. Tenemos que afrontar y mirar hacia el lugar donde percibamos que hay algo que no es el despertar, algo que es menos que la unidad. Cuando percibamos división en nosotros, debemos afrontarla.